en la mejor situación posible en la cual se ha encontrado nuestro sector y con la expectativa de que todo vaya mejor, a diferencia de cómo ha ido hasta ahora, con altibajos en cuanto al apoyo de las instituciones y en cuanto al reconocimiento incluso que tenía la sociedad de las aplicaciones de las energías renovables. Y, cómo no, acabaremos vinculando de nuevo el autoconsumo con esa tecnología disruptiva que ha llegado para quedarse y para incrementar la demanda de la energía eléctrica de una manera que prácticamente ninguno de nosotros puede imaginarse cuál va a ser la demanda de electricidad en los próximos años con la irrupción del vehículo eléctrico a todos los niveles, no solamente a nivel de utilitarios o turismos, que es lo que ahora pues todo el mundo tiene en mente, sino toda la movilidad eléctrica. Lógicamente no podemos olvidarnos de por qué estamos aquí, por qué estamos en estos momentos en la situación de este cambio de era en el aprovisionamiento de energía a nivel planetario. Y es el cambio climático, no es el agotamiento de los recursos fósiles, no es un capricho institucional, es un reto magnífico. Es cierto que no es el único reto que tenemos como sociedad y estos días con el confinamiento pues estamos viendo que la globalización nos ha aportado también, además de su cara positiva, pues algún aspecto negativo como esta diseminación récord de una enfermedad, pero que al mismo tiempo también supone la posibilidad de que una alianza planetaria para luchar contra una misma causa. Es decir, que todo tiene yin y yang en la vida. Como veis, el año 2019 ha sido el segundo año más caluroso en cuanto a temperaturas promedio del planeta. Recordad que no tiene nada que ver qué meteorología hizo en un determinado día del año o en un determinado lugar del planeta, eso lo dejamos para los demagogos. Lo cierto, la ciencia y la estadística lo que nos indica es que el planeta se está calentando, que además los ritmos de calentamiento están siendo superiores a los previstos en los análisis computacionales que se habían hecho en los últimos años, y por lo tanto que este es el gran reto que tiene la humanidad. Y por eso creemos, de hecho no es que lo creamos unos pocos, sino que ya lo cree gran parte de la humanidad, el tiempo de la solución ha llegado. Es decir, ya no hay más margen de maniobra, ya no podemos marear más la perdiz, sino que tenemos que afrontarlo de lleno. Y la parte positiva, a pesar de que siempre los que hemos militado en el mundo ecologista querríamos más, pero lo cierto es que están llegando muchas herramientas para que gobiernos a nivel de Estado, gobiernos a nivel de regiones, gobiernos a nivel de municipios, profesionales, encuentren herramientas o vayamos encontrando cada vez más herramientas para hacer esta transición energética hacia un modelo más sostenible. Yo he enumerado algunos elementos en esta transparencia, evidentemente podría haber otros, pero hay algunos que son muy significativos porque a veces esas directivas europeas o esos reglamentos que, por ejemplo, acordamos a nivel global, parece que no van con nosotros, parece que no hemos participado en ellos, parece que es que nos los imponga alguien. No, hemos participado en ellos, los hemos definido, ha habido procesos de participación ciudadana, procesos de los colectivos profesionales y finalmente es cierto que hay una negociación política a uno u otro nivel que a veces salen como nosotros queríamos, otras veces se quedan un poco por debajo, pero la situación lo va recolocando todo. Por ejemplo, la Directiva Europea de Eficiencia Energética es una directiva que tiene ya prácticamente una década. Justo es la palanca que ha hecho que el Código Técnico de Edificación, en su revisión del año pasado, haya incrementado la exigencia en cuanto a la eficiencia energética de todos los edificios por construir y además haya ido mejorando, aunque poco, los requerimientos de aplicación de autoproducción de energía
en esos edificios, adoptando el criterio de los edificios de consumo casi nulo de energía, ¿no? Los Near Zero Energy Building. Por ejemplo, el famoso Green Deal de la Unión Europea, que no es más que la cereza que colma el pastel del horizonte energético de la Unión Europea que se ha ido discutiendo en los últimos años y que ahora pues, nos marca esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 40% para el 2030 y el objetivo más ambicioso que es la descarbonización de nuestra sociedad, de la economía, hacia el año 2050. Por ejemplo, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París que ya está ratificado por 189 países de los 195 que lo firmaron. Es decir, quedan 6 países que, excepto Turquía, son países que están con unos conflictos internos terribles, como sería, por ejemplo, el caso de Siria o el caso de Irak, y que, por lo tanto, no tienen tampoco una gran capacidad de atender este requerimiento. Eso nos indica que realmente hay un consenso planetario, aunque es cierto que sea frustrante que en las reuniones multilaterales, en las COP, reuniones de las partes, falte ese plasmar de una manera más enérgica este acuerdo, pero lo que está claro es que está ratificado en un tiempo récord, que está vigente y que, por lo tanto, es un hilo interesante de esperanza. La Directiva de Energías Renovables que la Unión Europea aprobó a finales del año pasado, con la prohibición de impuestos al sol, impuestos al uso, a la autoproducción de la energía en toda Europa, es también un dato muy importante. Dentro de lo que era el objetivo de reducción de emisiones de CO2 se plasma en ese objetivo de que el 32% de la energía primaria consumida en toda Europa provenga de energías renovables. España se ha propuesto que para el año 2030 sea del 42%, es decir, superar ese listón del 32%. Hemos dicho adiós al carbón y nos hemos planteado ya la reducción drástica de la energía nuclear. Sabéis que Alemania ha marcado el ritmo en ese sentido y el resto de países europeos pues, van siguiendo su estela. Y, por ejemplo, pues tenemos también la Electricity Balancing Guideline, que ya no es una directiva, sino es un reglamento de la Unión Europea y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento de manera directa, sin ser tan interpretable como lo sería una directiva, del cual también vamos a hacer alguna pincelada más tarde. Finalmente, pues también se ha aprobado que para el año 2021 existan ya pues, corredores europeos, las grandes autopistas que unen los diferentes territorios de la Unión Europea estén electrificados, es decir, que haya puntos de recarga rápida en todas esas autopistas y también que todos los garajes comunitarios tengan acceso a la recarga de vehículo eléctrico. Situar cómo está la energía solar fotovoltaica nunca ha sido más agradable que ahora mismo. Como veis, pues en este gráfico, el año 2019, ya estuvimos prácticamente en el doble de potencia instalada de lo que instaló la eólica, que es la segunda tecnología en importancia, en instalación anual a nivel mundial. Para el año 2020 se esperaban unos niveles ligeramente superiores a los del 2019. Es posible que los datos finales, por el impacto de la pandemia, se vean alterados, si bien es cierto que nosotros, en concreto, en nuestra área de negocio dedicada a los grandes parques solares, seguimos trabajando prácticamente al mismo ritmo que veníamos trabajando. Veremos cómo se recupera la actividad en los próximos meses. ¿Qué pasa a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues también tenemos buenas noticias, ¿no? Acabamos el año pasado con un valor superior a los 8 gigavatios de energía solar fotovoltaica. En concreto, pues el 26 de marzo, hace solamente unos días, se registró el valor récord de inyección de energía eléctrica procedente de plantas solares que están monitorizadas a través de Red Eléctrica Española.
con esos 6,3 gigavatios que veis en la parte izquierda de vuestra pantalla, 6.314 megavatios, supuso en ese momento, a la 1 de la tarde, más del 20% de la generación que se estaba consumiendo, es decir, que dentro de lo que era el mix. Y además, pues como dato anecdótico, el día 5 de abril, fruto de la bajada de la demanda que está suponiendo el parón, esta hibernación de gran parte de la economía por la situación de confinamiento que estamos viviendo y de esa buena generación solar que estamos teniendo, pues aprovechando la parada de uno de los reactores nucleares para las labores de recarga, pues por primera vez la energía solar fotovoltaica el día 5 de abril aportó la misma potencia, de hecho una potencia superior, fue del orden de 5.640 megavatios, y en ese momento la nuclear estaba introduciendo poco más de 5.000 megavatios el día 5 de abril. Esos son los grandes números, esos son los números de los parques fotovoltaicos, que bienvenidos sean a esta transición energética, porque hace falta toda la energía renovable, toda, para darle la vuelta a la situación en la cual nos encontramos de transición energética. Pero es cierto que en este webinar nos vamos a centrar en el autoconsumo. Y el autoconsumo tiene también una tendencia, después de los cambios legislativos acontecidos, muy buena. Y como podéis ver en esta pantalla, a través de los datos que ha ido publicando UNEF en sus informes anuales, pues estamos ya cerca de alcanzar, si es que no se ha superado ya, con lo que se había instalado en los 3 primeros meses de este año, seguramente pues ya por encima de 1 gigavatio de los 1.000 megas acumulados en energía solar fotovoltaica para autoconsumo en nuestro país. Esto es fruto de que el año pasado prácticamente se instaló la mitad, esos 459 megavatios, porque como sabéis, y no vamos a redundar en ello, pues hasta ahora la legislación no era para nada favorecedora de estas soluciones. Son las soluciones, honestamente, que pueden llegar a cualquier rincón del planeta, que pueden cubrir cualquier necesidad, sea pequeña o sea grande, y por lo tanto, la que más se debería mimar en esta transición energética, y la que sin duda va a acabar siendo la que adopten o la que vean de cerca y con mucha más facilidad los usuarios. Lógicamente, todo esto, además de la legislación, es posible gracias a la madurez de la tecnología, gracias a la bajada de costes tan tremendos que ha tenido la tecnología. Aquí tenéis uno de los gráficos, de gráficos que se van generando sobre cuál ha sido la bajada del precio del módulo fotovoltaico desde el año 2007. Recuerdo que era cuando yo, por ejemplo, estaba fabricando módulos fotovoltaicos aquí muy cerca, en Badalona, y de hecho es cierto, nuestro precio era 3,3 euros vatio pico en aquella época, y hoy en día pues la horquilla de precios es muy diversa, porque como todos los que estáis en el sector sabéis, el nivel de eficiencia de los módulos ha ido aumentando mucho, y para los módulos de más alta eficiencia los precios son claramente más altos, y para módulos más estándar pues se pueden llegar a conseguir ofertas realmente muy reducidas. Así que este es una imagen de un barrio de las proximidades de Múnich, en Alemania, y este va a ser la fotografía que con diferentes tipologías de edificios en las diferentes regiones vamos a ir viendo en todo el planeta. ¿Cómo va afectando toda esta normativa, o cómo se va concretando? Bueno, uno de los principales o de los elementos más importantes para mí es el PNIEC, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima. Es el único documento que, juntamente con los presupuestos generales del Estado, son remitidos por cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea para su validación. Quiere decir que es el documento, es el cordón umbilical entre la legislación
de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, y el conjunto de la propia Unión Europea, en el cual hemos decidido llegar a esos objetivos de mitigación del cambio climático a través de la transición energética. Como veis, el Plan Nacional, que ha sido recientemente remitido a la Unión Europea después de haber sido modificado fruto de las correcciones solicitadas por parte de la Comisión Europea, marca, lo tenéis aquí en la parte baja de vuestra pantalla, que para el año 2030 nuestro objetivo es alcanzar la cifra de 39 gigavatios, 39.000 megavatios de energía solar fotovoltaica. Cuando, si os fijáis en el cuadro que tenemos a la izquierda, que es el procedente del informe mensual del mes de febrero de Red Eléctrica Española, la fotovoltaica es actualmente el 8,2% de estos 104.802 megavatios que hay actualmente en capacidad de generación conectado al sistema de transporte de electricidad del país. Al margen de esto estaría ese gigavatio en autoconsumo que no figura en este cuadro, puesto que este cuadro tan solo nos marca cuáles son las centrales de generación y no las instalaciones de autoconsumo. Y, lógicamente, estos 39 gigavatios lo sumarían todo. Otro de los elementos muy importantes, también actualizado a final del año pasado, fijaros que tenemos toda una batería de legislación muy, muy reciente, es el Código Técnico de Edificación, que ya os comentó nuestro compañero Geray en su presentación sobre las pérgolas fotovoltaicas. Ha habido varias modificaciones importantes en el Código Técnico de la Edificación. La primera es un incremento en la exigencia de eficiencia energética en los edificios. Se han reducido la cantidad máxima de energía anual por metro cuadrado edificado que pueden consumir los edificios que se construyan en las diferentes regiones de España. Además, en el documento HE4, que es el anexo que marca cuál es, o que marcaba cuál era la necesidad, la obligación mínima de aporte de la energía solar térmica para la producción de agua caliente, ha cambiado y ahora es contribución mínima de energía renovable. Quiere decir que ya no se limita a una sola tecnología, sino que la justificación tiene que venir por la vía de que haya una contribución de al menos un 70% de la energía necesaria para producir agua caliente sanitaria que venga de origen renovable en todas aquellas nuevas construcciones o rehabilitaciones de edificios que tengan lugar, que tengan un consumo diario superior a los 100 litros día. En concreto, en todo lo que afectaría al autoconsumo, esta parte HE4, pues, por ejemplo, abre la puerta a las instalaciones fotovoltaicas que alimentan eléctricamente aquellas bombas de calor que, teniendo un COP superior a 2,5, ya estarían reconocidas como energía renovable por el HE4, tanto aerotermias como geotermia. En concreto, la sección HE5 es la que define la generación mínima de energía eléctrica que deben aportar aquellos edificios que no tengan ese consumo de agua caliente sanitaria y que además pues, tengan una superficie edificada superior a 3.000 metros cuadrados. También aquellos edificios que por una remodelación pues vayan a añadir una superficie superior a esos 3.000 metros cuadrados, o aquellos edificios que vayan a cambiar de uso. Es decir, que si había un edificio pues que era un edificio de oficinas que ya existía y va a pasar a ser una residencia de gente mayor, por ejemplo, pues también va a tener que adecuarse a ese aporte mínimo si supera los 3.000 metros cuadrados. Fijaros que incluso en esta superficie computan los parkings subterráneos. Y la nueva fórmula de cálculo es la que tenéis abajo,
tiene que ver con la superficie edificada, en cuanto a que como mínimo habrá que instalar ese 1% de la superficie, es decir, que la potencia mínima expresada en kilovatios será 0,01 veces la superficie edificada, y es una lástima, pero nos siguen imponiendo un tope, un máximo, cuando en realidad entiendo que no tiene demasiado sentido, que sería 0,05 veces la superficie de cubierta. Cuidado, porque aquí hay un subíndice, si os fijáis, es decir, que un edificio, por ejemplo, de 3.000 metros cuadrados, pues tendría que, de total superficie edificada en 3 plantas, de 1.000 metros cuadrados cada una, pues tendría esos 3.000 por 0,01 serían 30 kilovatios, sería la potencia mínima a instalar, pero si tiene 1.000 metros de cubierta, el máximo al cual le puede exigir la norma sería de 0,05 veces esos 1.000 metros cuadrados, por lo tanto 50 kilovatios. Y además, pues hay otro techo de vidrio, techo de cristal, que son 100 kilovatios, es decir, que el código técnico no puede obligar a más de 100 kilovatios, lo cual, honestamente, creo que debería cambiar en las siguientes revisiones que, en principio, periódicamente se deben realizar por normativa cada 4 años. Este tema, por la extensión que tiene la presentación, no voy a entrar en profundidad, pero sí que es simplemente para que estéis al caso de todo esto. La Electricity Balancing Guideline, que es un reglamento, como he dicho antes, del año 2017, se va implementando progresivamente. Este año es el límite y este año pues, se va a implementar ya la parte que falta de este reglamento, que es la famosa agregación de la demanda. Si alguno de vosotros ha oído hablar de la agregación de la demanda, pasa a ser simplemente que dentro del sector eléctrico aparece una nueva forma de operador en el sistema, de empresa que ofrece servicios a los usuarios, y que lo que hace es básicamente conectar, conociendo las necesidades y posibilidades de diferentes clientes, de diferentes usuarios, poder jugar con las horas a las cuales estos usuarios van a consumir, no van a consumir, van a autoproducir, no van a autoproducir, van a acumular energía, no van a acumular energía, y por lo tanto este agregador puede ofertar al mercado potencias procedentes de las acumulaciones de energía que ha realizado en sus clientes, o también de reducciones del consumo de sus clientes que pueda programar para poder ofertar al sistema potencia de la misma manera que ofrece a la subasta potencia cualquier otra central de producción de energía. Además, se abre ya también con esta comunicación que hizo Red Eléctrica, que ya se aprobó en el BOE a finales del año pasado. Fijaros qué final del año pasado, y que ahora está cumpliendo con las fases de comunicación y de aceptación de comentarios para entrar en vigor a partir, si no se retrasa, pues a partir de este verano, donde fijaros que en la parte de abajo, en el gráfico, tenemos que va a haber unidades de programación de demanda y unidades de programación de almacenamiento, también unidades de programación de generación, pero he puesto estas como más representativas, ¿no? Fijaros que en la programación de la demanda aquí es donde se va a poder ofertar al sistema de regulación, es decir, para poder estabilizar tensión y frecuencia en cada uno de los nodos, en cada una de las zonas del sistema eléctrico, se va a poder ofertar potencia extra cuando el sistema lo requiera, o retirar potencia cuando el sistema vaya sobrado, tanto de unidades de generación como de unidades de acumulación, que se descarguen o se pongan a cargar en base a qué es lo que el sistema esté premiando en ese momento, o bien que dejen de consumir. Y eso pues va a tener una bonificación económica y, por lo tanto, nos va a llevar a un sistema de red
mucho más inteligente, las famosas Smart Grid, que no deja de ser ni más ni menos que operar de manera más inteligente la propia red eléctrica y la propia comunidad, tanto de consumidores como de generadores, como de elementos de acumulación. Fijaros que los elementos de acumulación ya aparecen continuamente en todas las nuevas normas y, por lo tanto, aquello que hace muy pocos años era como un tabú, que era acumular energía, a nivel de autoconsumidores domésticos, a nivel de autoconsumidores industriales, a nivel de acumulación en nodos de barrios, de municipios, ahora ya es lo más normal, lo que se va a potenciar en estos próximos años. Y por lo tanto aquí hay un montón de oportunidades de negocio, que por eso la presentación se llama Nuevas oportunidades del autoconsumo, ¿no? Y como sabéis, este marco legislativo ya más bien centrado en lo que es el autoconsumo puro y duro que estamos realizando y ese aumento del año 2019 tan espectacular viene dado por dos reales decretos principalmente. El Real Decreto 15, que se aprobó en el año 2018, también en los últimos meses del año, con medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, donde, bueno, pues ya se anunciaba que se derogaba el impuesto al sol, ya había una diferenciación entre instalaciones que inyectan y que no inyectan excedentes a la red, tratándolas de manera diferenciada, pero dejando todo abierto y disponible en función de lo más conveniente para cada usuario. Introduce el concepto de las instalaciones próximas, pero además ese decreto, que era un decreto tipo ómnibus, que tenía medidas muy diversas, también modificó, por ejemplo, los niveles de contratación de potencia que cualquier usuario puede tener con su empresa distribuidora, que ahora pues son en décimas de kilovatios, es decir, que alguien puede contratar 5,3 o 5,2 o 5,1 o 5 kilovatios, en lugar pues de tener que ir a los valores normalizados, que era por saltos de corriente multiplicado por el voltaje. Esto favorece mucho que todos vuestros clientes y todas vuestras empresas podáis ajustar muy bien la potencia que tenéis contratada a la que realmente necesitáis. Además, este decreto no solo modificaba temas de autoconsumo, que es cierto que los modificaba, pero los dejaba pendientes de una reglamentación posterior, sino que cambia el sentido del consumidor, lo vuelve mucho más activo, mucho más proactivo. Por ejemplo, pues puede escoger más de un suministrador de energía. Esto abre la puerta a que, es cierto que no hoy, pero no en un largo plazo, pues alguien pueda tener su comercializadora de base y además comprar energía a una instalación productora que se haya ubicado en su mismo barrio y de la cual puede o no haber participado a nivel de inversión. Se abren todas esas posibilidades con simplemente este punto que recogía el Real Decreto 15. Además, se limitaban las sanciones al 10% de la facturación de energía anual del usuario o al vertido de la cantidad que pudiera haber vertido a red, siendo que no utilizaba una fórmula exactamente como la que recogen los esquemas tipo o la propia normativa. Es decir, que ya ubicaba que una acción que no tenía un impacto grave al sistema no tuviese aquella sanción que antiguamente se había llenado titulares de la prensa como acción muy grave, ¿no? El tema de tener un autoconsumo, si bien pues no estaba completamente declarada la actividad. El universalizar la prestación de los servicios de recarga de vehículo eléctrico, ¿qué significa? Significa que cualquier empresa, persona
puede ofrecer servicios de recarga de vehículo eléctrico a terceros sin tener que darse de alta como gestor de recarga, figura que ha desaparecido de la legislación prácticamente, siempre y cuando esa actividad no sea su primera actividad, no deberá ser gestor de recarga. Esto hace pues que si alguno de vosotros se dedica a la recarga, sabe que anteriormente a este Real Decreto 15, antes del año 2018, pues había que realizar una acometida única para los puntos de recarga, que debía tener pues su propio contaje de energía y su propio contrato de suministro, y eso pues limitaba mucho que las empresas, por ejemplo, adoptaran sistemas de recarga para ofrecer esa recarga a sus trabajadores. Hoy en día, pues cualquier empresa puede instalar puntos de recarga en sus instalaciones y ofrecer ese servicio de recarga a sus trabajadores con los acuerdos más convenientes que pacten trabajadores y empresa. Incluso la empresa pues, puede ofrecer servicios de recarga a los vehículos de transporte de mercancías que vengan a operar en sus instalaciones en el tiempo en que cargan, descargan o hacen su parada de descanso los conductores, pues se le puede ofrecer servicios de recarga desde cualquiera. Esta regulación reglamentaria que quedaba pendiente del Real Decreto 15 se completó en la primavera del año pasado, en 2019, con el Real Decreto 244, que es sin duda pues ya el Real Decreto que supone poner claros la información de cómo realizar las instalaciones y de cómo se iban concretando los puntos que anteriormente se iban dejando abiertos. Por ejemplo, pues ya el 244 da las pautas y las definiciones de cómo se deben hacer instalaciones de autoconsumo colectivo, es decir, que participa más de un usuario de la misma instalación. Por ejemplo, regula que el autoconsumo sin excedentes debe ser bajo cumplimiento de la norma UNE 21-7001 para lo que es la certificación, la homologación de la solución. Recordar que esa norma lo que regula es la solución completa, no un equipo de la solución. A veces nos pedís si nuestro equipo de control de inyección, el CDP0, está certificado. Y la respuesta es, está certificado cuando trabaja con este inversor de este fabricante, estos modelos, y además el contactor que refuerza la seguridad en caso de falla de las comunicaciones, pues es este modelo. Esa es la solución que está certificada y que lógicamente está bajo el certificado que nosotros pues, tenemos y podéis descargar de nuestra web. El hecho de que las instalaciones que no inyectan a la red no deban solicitar punto de conexión a la compañía eléctrica, pues es un gran avance, porque era algo que era lógico, son instalaciones que no van a aportar carga extra a las líneas eléctricas de la red de distribución y, por lo tanto, pues no se requiere la misma exigencia documental y de control de cómo van a ir los flujos a través de la red que aquellas que sí que inyectan. Y este Real Decreto, como sabéis, pues también liberó de ese trámite a las instalaciones de hasta 15 kilovatios instaladas sobre suelo urbanizable que sí inyectan. Por ejemplo, la compensación de excedentes, el punto donde el Real Decreto 244 abría la puerta, ya definía que aquellas instalaciones que optaran por inyectar a red lo podían hacer bajo dos fórmulas. Vender su excedente al sistema eléctrico bajo los acuerdos diferentes que se pueden llegar, como un acuerdo, un PPA, una venta directa a un consumidor, o bien pues, la venta al sistema a través de la propia red. Pero también
que eso ya existía, eso no ha dejado de existir nunca. Pero la posibilidad de la compensación simplificada de excedentes, lo que simplemente avanza, no llega, pero avanza hacia lo que habíamos solicitado tanto tiempo, que era el famoso balance neto. En este caso no es un balance neto energético, no es un balance neto de kilovatios hora inyectados a red, kilovatios hora que podremos después recuperar en horarios de no producción, de no autoproducción, sino una compensación económica, es decir, que se valora económicamente la energía vertida, que pasa a ser un crédito a descontar de la parte de la factura asignada al consumo energético de ese mismo usuario en ese mismo periodo mensual de contratación. Es decir, que la energía que hemos enviado a la red bajo la compensación simplificada nos generará un crédito que se restará de los kilovatios hora consumidos en ese mismo mes. Esto es algo en lo cual las organizaciones y empresas que estamos en las mesas por el autoconsumo, pues debemos seguir luchando para que se amplíe ese plazo y, por ejemplo, pues de cara a instalaciones que pueden tener un uso muy estacional, pues ese periodo se pueda ampliar por lo menos en un trimestre, para que pues, los cierres mensuales no nos dejen kilovatios hora que podíamos haber compensado y que no hemos compensado porque entrábamos en un periodo de vacaciones o se acababa en un fin de semana, por ejemplo, el mes, etcétera. Otro gran avance, uno de los mayores, de hecho, es el hecho de que las instalaciones de hasta 100 kilovatios, gran parte de la burocracia se realiza de oficio, es decir, que es la propia administración la que regula que una vez realizada la instalación y entregada la documentación, tanto boletines como proyectos, como declaración responsable, etcétera, a la administración, es esta administración la que se encargará de dar de alta esta instalación en los diferentes registros de autoconsumo, comunicarlo a la compañía distribuidora para que actualice los contratos, etcétera, etcétera, y no, en principio, una obligación del usuario. También la reducción de los equipos de medida obligatorios a la mínima expresión, lo cual significa que, excepto algunas tipologías de instalaciones en las cuales la producción va a ser distribuida entre varios usuarios, como sería el de las colectivas, o que la producción no esté localizada en el mismo edificio que el consumo, para el resto donde sí harán falta más contadores, para el resto de instalaciones baste con el contador frontera, dando de alta la bidireccionalidad del mismo. Hay que tener en cuenta que al dar de alta esa bidireccionalidad, algunas consultas que hemos recibido sobre contadores, pues la respuesta es sí, el contador bidireccional que tiene asignada una potencia contratada, en caso de que la exportación de energía supere ese nivel de potencia, va a actuar igual que si estuviese recibiendo un exceso de potencia consumida. Y, por lo tanto, pues en instalaciones con disparo por curva ICP, el contador puede llegar a saltar si hemos instalado una potencia de autoconsumo superior a la potencia contratada y no hemos regulado que en ningún momento la potencia exportada, en un caso, por ejemplo, de compensación simplificada residencial, donde se haya reducido mucho la potencia contratada, pues si toda esa potencia intenta salir hacia afuera, el contador puede disparar por curva ICP y, por lo tanto, muy conveniente la utilización de equipos de regulación y control de la inyección, como nuestro equipo CDP. Bien, no voy a entrar en los detalles del Real Decreto, más allá que el objetivo de la presentación, que es hablar de las nuevas oportunidades y de cómo se está modificando el entorno del Real Decreto, y sobre todo porque tenéis la guía del IDAE, que fue actualizada en noviembre del año pasado, es decir, que está al día realmente,
Y ahí tenéis toda la información, son 80 y pico páginas, imaginaros intentar debatir punto por punto, casuística por casuística, todo lo que allá comporta. Así que os recomiendo que os descarguéis la guía, está perfecta, está muy bien, muy clara y por lo tanto emplazaros que si tenéis alguna duda o algún caso a comentar, pues en esta tertulia que ha comentado Vicente que tendremos el día 15, pues que os apuntéis y allá podamos debatirlas conjuntamente. Estas son algunas capturas de la guía. ¿Veis? Está ilustrada, o sea que está muy bien, ¿eh? Nuestra solución para evitar la inyección a red, es decir, el autoconsumo sin excedentes, que como muchos de vosotros conocéis es el CDP, Control Dinámico de Potencia, ese es el nombre del equipo, en sus tres versiones, es decir, el 0, que simplemente evita la inyección a red, el CDP-G, que además de evitar la inyección a red deriva a cargas, deriva a cargas alternativas ese excedente, por lo tanto hace gestión, unas pequeñas labores de gestión de la demanda, o el CDP Duo que permite dos escenarios, es decir, yo puedo decidir que voy a inyectar a red porque tengo un contrato de compensación o de venta de excedentes, pero que si por cualquier cosa hay una falla eléctrica y la red no está disponible para consumir, me entra en funcionamiento un grupo electrógeno de soporte y en ese caso no voy a inyectar nada como corriente inversa contra el grupo electrógeno. Por lo tanto, CDP Duo es el mismo equipo, es el CDP, es la misma filosofía, pero nos permite hacer dos escenarios diferentes, dos algoritmos diferentes, uno más restrictivo que otro, por ejemplo, de cara a poder cubrir dos situaciones diferentes de nuestra instalación de autoconsumo, convertido o no vertido, o con un nivel de vertido y otro nivel diferente, por ejemplo, lo que comentábamos antes, es decir, que CDP también puede ser un CDP 30 o un CDP 60 o un CDP 50, es decir, que le podemos asignar que puede inyectar el 50, el 30, el 60% de la potencia instalada en base a si nuestra potencia instalada es superior a la potencia contratada, por ejemplo, y evitar estos saltos de protecciones. Bien, como elementos de la guía del IDAE, pues tenéis muchísima información sobre cómo tramitar las instalaciones. Este sería el cuadro para las instalaciones de no inyección a red y el de las inyección a red, con qué administración hay que hacer cada punto, qué segmento de instalaciones están exentas o no, dónde la administración va a actuar de oficio, dónde tenéis que ser vosotros los que actuéis, etcétera. ¿Qué hay de nuevo sobre este autoconsumo, sobre este Real Decreto? Bueno, por ejemplo, la compensación simplificada. Muchos de vosotros sabéis que es desde primeros de marzo el momento en el cual finalmente se ha hecho el traspaso de la metodología de traspaso de información desde la distribuidora hacia las comercializadoras de cuánta es la energía que realmente ha sido leída por los contadores como energía exportada a la red bajo esos contratos de compensación simplificada. Luego, muchos de vosotros estáis viendo las primeras facturas este mes y el mes próximo veréis las primeras facturas con esa compensación. Lógicamente, el Real Decreto decía que la compensación será solamente, valga la redundancia, en caso de origen renovable de la energía, que la instalación no sea de autoproducción no sea superior a 100 kilovatios. Recordad que ahora ya, de nuevo, esos 100 kilovatios son los 100 kilovatios de potencia de inversor, es decir, que la instalación podría tener 130 o 140 kilovatios pico de fotovoltaica y 100 kilovatios de inversores y, por lo tanto, es una instalación de 100 kilovatios y no de 140, entraría dentro de este límite. Que además sea un autoconsumo donde el titular sea el mismo que el titular del consumo, del contrato de consumo, y que haya suscrito el contrato de excedentes. Yo he puesto aquí un ejemplo, en este caso es de Factor Energía, que pues, muy gentilmente nos ha dejado la documentación que está utilizando para el cuestionario para sus clientes.
donde, como veis, hay una fórmula donde ya indica que el precio de la energía de la hora excedentaria se va a evaluar en base a esta fórmula, al precio medio diario publicado por OMIE, menos una pequeña comisión, un pequeño gasto de gestión que va a aplicar la comercializadora, igual que pasa con los que somos productores de energía desde el año 2007-2008, que de toda la energía que estamos vendiendo al sistema bajo el sistema de primas, pues nuestro agente al mercado cobra una pequeña comisión por cada kilovatio hora gestionado. Este sería, por ejemplo, con información actual, pues como veis, para el día 7 de abril de este año, que es hoy, pues este sería el precio medio diario publicado por OMIE. Como veis, es muy bajo. Estamos en los 2,24-25 céntimos de euro el kilovatio hora, porque, como sabéis, pues estamos en una reducción de consumos importantes del orden del 9-10%, fruto de la paralización de gran parte de la economía de toda Europa por las diferentes órdenes de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Bien, ¿qué pasa con esta compensación? Recordar que es una compensación en precio, es decir, la energía que vertemos a la red se evalúa, se le da valor en base a cuál es ese precio medio diario de la energía, ese precio horario de la energía, el mercado spot, y no es un precio fijo, por lo cual fijaros que a una pequeña empresa, a un residencial, que le podemos hacer una evaluación de cuánto va a recibir por compensación de excedentes, tenemos que explicar muy bien que esta compensación no va a ser fija, sino que va a depender de la oferta y la demanda, de si entran centrales más caras o entran instalaciones renovables más baratas en el sistema. Y, por lo tanto, que no puede basarse su decisión en que por esa compensación simplificada va a tener unos ingresos importantes. Porque, ¿qué está pasando? Pues está pasando que, fijaros que os voy a poner unas pantallas muy rápidamente para que veáis qué puede pasar. Este sería un día, el día 12 de mayo del año 2019, del año pasado. Como veis, la curva verde, más bajita de todas, es la que está marcando el precio horario a la compensación para los contratos de las comercializadoras por defecto, ¿no? Fijaros que, bueno, pues no está mal. A final del día, pues a las 11 de la noche estaba sobre 49 euros el megavatio hora, pero pues a las 4 de la tarde, que es cuando a mí me puede sobrar energía solar, pues veis que ya estaba en un nivel bastante más bajo, sobre los 30. Pero fijaros que si cogemos ese día y el día anterior, ese día era un lunes y el día anterior era un domingo, el domingo, lógicamente, hay menor demanda y, por lo tanto, pues la penetración de renovables supone un porcentaje generalmente más alto los fines de semana respecto de los días entre semana por el hecho de que hay menos demanda. Y, como veis, mientras que para el lunes teníamos las 4 de la tarde, en este caso, el 20 de mayo y el 19, el 20 de mayo lunes de nuevo y el 19 domingo, pues teníamos que para la misma hora, que es donde está puesto el cursor, a las 4 de la tarde, el valor de kilovatio hora o de megavatio hora, en este caso, era de 53, es decir, 5 céntimos, 5,3 céntimos por kilovatio hora, mientras que el día anterior, que era el domingo a la misma hora, tan solo de 3,6 céntimos. Esto es porque, lógicamente, ese día pues había una gran penetración de renovables. Pero fijaros que pueden pasar otras cosas. Estamos ahora pues en el 6 de abril, es decir, el día de ayer, que era lunes, y donde teníamos el precio mucho más bajo, es decir, a 26,94 a las 4 de la tarde también. Estamos hablando de un año para otro. En esta situación, una situación un poco extraña por el hecho de la pandemia, de
una baja demanda, un bajo consumo. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el día domingo, el día 5 de abril, que es la línea roja, el día 6 de abril es la línea azul, que es la que estábamos viendo antes, fijaros que a las 4 de la tarde la energía no valía nada, 1,67 euros el megavatio hora. Claro, esto quiero que lo recapacitéis, que lo conectéis con el hecho de que ahora tenemos algo menos de 9 gigavatios de energía solar fotovoltaica en el sistema y que en 10 años vamos a tener 39 gigavatios en el sistema. Esto quiere decir que, si bien ahora estamos viendo el futuro de lo que puede pasar por el hecho de que hay baja demanda, en la incorporación de parques solares nos va a llevar a estos cambios. Fijaros que esto es lo que estaba pasando el día 5, el domingo, que teníamos una penetración del 20,28% de la energía solar fotovoltaica en el sistema, que es lo que os he comentado antes, de que habíamos alcanzado la paridad con la nuclear. Bien, el siguiente tema interesante y que se va a ir mejorando es el tema del autoconsumo colectivo. Quiere decir que podemos compartir la energía de una misma instalación fotovoltaica o de diversas instalaciones fotovoltaicas en una misma zona, en un mismo vecindario, si cumplimos las condiciones de instalación próxima que comentábamos, es decir, pues que los contadores de la instalación de venta de energía y los de compra de energía de los usuarios no estén a una distancia mayor a 500 metros, que haya entre ambas parcelas los 14 primeros dígitos del registro de la propiedad sean los mismos, etcétera. Lo que dice el Real Decreto es que habrá una fórmula de reparto de la energía entre los diferentes participantes de una instalación colectiva. Y lo que dice es que esa fórmula será fija. Quiere decir que si yo con mi vecina estoy compartiendo el 50% de una instalación que tenemos en el tejado comunitario, de cada kilovatio hora a cada hora que registre el contador de producción, el sistema nos descontaría 1 kilovatio hora del contaje de nuestro contador individual. ¿Y qué pasa si yo estoy en casa durante el día y mi vecina no? Pues que su kilovatio hora no lo va a consumir. Y el sistema, por el hecho de tener una fórmula con un valor fijo, en este caso este beta I que tenéis en la fórmula sería 0,5, 0,5, pues ese kilovatio hora, si nos hemos acogido a la compensación de excedentes, ese kilovatio hora que mi vecina no puede consumir porque no está consumiendo en ese momento, se irá a la red y le será compensado al precio de la red de cuando sobra energía, que es, como hemos visto antes, puede llegar a ser muy bajo. En cambio, si yo estaba consumiendo, tendría mucha más lógica que esta compensación fuese dinámica y que yo pudiese compensar los 2 kilovatios hora y tener mi propio acuerdo con la vecina para compensarle esta diferencia. Esta compensación dinámica todavía no está disponible. ¿Y por qué digo todavía? Porque se están dando pasos hacia algo que pueda ser más dinámico. Joan Groissart, que es hoy en día el director del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, pues ya comentó en un seminario por internet que se hizo hace muy pocos días que ya tienen bastante a punto una modificación del Real Decreto en el cual se permitirá que esta fórmula no sea una fórmula fija, sino que, aún no siendo una compensación dinámica, no teniendo en cuenta quién está consumiendo en cada momento y quién no, sí que pueda tener esos coeficientes puedan tener un reparto en el tiempo, un reparto prefijado en el tiempo,
que, por ejemplo, pues permita que los fines de semana la compensación sea de una manera y entre semana sea de otra, o que los lunes cambie porque resulta que hay un comercio en la planta baja que no abre los lunes porque es una pescadería, por ejemplo. Entonces, todo eso lo vamos a ver a la vuelta de esta situación en la cual estamos. ¿Qué más oportunidades tenemos con la regulación de autoconsumo actual? Pues precisamente como evolución de las instalaciones colectivas, las comunidades energéticas. Yo os he puesto este caso, que es el caso de la cooperativa de Crevillent, que es uno de los casos más paradigmáticos hoy en día y que tuve la ocasión de precisamente visitar justo los días antes del confinamiento a la gente de la cooperativa de Crevillent, de COP, un abrazo para ellos. Van a realizar una instalación en una de las pedanías del municipio colectiva, desde la cual se van a alimentar los diferentes usuarios y van a caminar ya hacia este modelo en el cual la energía renovable les va a llegar sin utilizar sus propios tejados, sino que en este caso van a ser unas pérgolas de aparcamiento en el propio edificio. ¿Qué tenemos además? Pues evidentemente podemos hacer inversiones colectivas. Aquí tenéis un pantallazo del proyecto Viura del Aire, del cual pues estoy muy orgulloso de participar, donde levantamos este aerogenerador de 1,35 megavatios con aportaciones de ciudadanía y empresas, o bien la posibilidad de participar pues, en programas como el de generación kilovatio hora en este caso, de Som Energia. Bien, estamos muy cercanos al tiempo. Yo no me caracterizo por correr demasiado y ya veis que una hora pues da para lo que da. Pero sí que quería rápidamente haceros ver que todo esto de cómo ha evolucionado la demanda de electricidad, de cómo puede ser que se llegue a saturar el sistema con energías renovables, tiene una segunda derivada. Y es que una de las patas importantes de la transición energética es la electrificación de la demanda. Es decir, electrificar, pasar a electricidad el consumo de energía que hoy en día se está haciendo con combustibles vía pues, calderas, vehículos, transporte, usos térmicos de la energía, por ejemplo. Lo que tenéis aquí es la curva de cómo va evolucionando la venta de vehículos eléctricos en Europa. Veis que la línea amarilla para enero y febrero supera de largo, casi dobla o dobla en realidad la curva roja, la barra roja de los meses de enero y febrero de 2019, que ya fue un año histórico de venta del vehículo eléctrico en Europa. Me remito a un artículo que publiqué en el último número de la revista Energética 21, si lo podéis recuperar, que está disponible en PDF la revista gratuitamente, pues ahí explico los porqués de este crecimiento. Todo esto, además, se está dando bajo una situación de arrastre de una empresa que es, lógicamente, Tesla, que está arrastrando al resto de automovilísticas a pasar a esta tecnología disruptiva del vehículo eléctrico. Como veis, hay un único modelo que es el modelo 3 de Tesla, que es el más vendido en todo el mundo y que le saca una diferencia notable al siguiente competidor, que es el Renault Zoe, pero que luego, por ejemplo, dobla en ventas en tan solo 2 meses a un vehículo histórico en el mercado del vehículo eléctrico como es el Nissan Leaf, y no digamos ya el resto de modelos. ¿Qué es posible hacer con el vehículo eléctrico? Pues fijaros, esto es un ejemplo, es Noruega. El mes pasado en Noruega el 75% de los vehículos vendidos, 75%, lo habéis oído bien, era enchufable. Con lo cual, fijaros que una transición en tan solo 7 años, donde en junio del 2013, como veis, no se vendía un coche eléctrico ni por una apuesta en Noruega, ahora los vehículos que no son eléctricos son ya una rareza en el volumen de ventas. ¿Esto qué nos ha llevado? Pues a un descenso trepidante del precio de las baterías, de los sistemas de acumulación
principalmente de litio, pero ya sabéis que hay muchísimas más tecnologías que están aflorando al mercado, lo cual pues, nos lleva a ese ideal de que 1 kilovatio hora pues, cueste alrededor de unos 100 euros, en el cual pues, básicamente las grandes automovilísticas ya se encuentran en esa zona y próximamente, cuando su demanda pueda ser satisfecha por el incremento de capacidad de producción de baterías, que como veis en el cuadro inferior se están generando mega inversiones para aumentar la capacidad de generación de baterías, pues también esos precios de batería baja puedan llegar al sector residencial de la acumulación y que el autoconsumo, pues con acumulación, sea una realidad. Esto nos ha llevado a tener que incrementar la capacidad de nuestros sistemas de recarga. Hoy en día, pues ya estamos con sistemas de recarga en nuestro caso, en Circutor, pues de 150 kilovatios y, como sabéis, pues para los grupos como los superchargers de Tesla o Ionity, pues ya estamos también apuntando a puntos de recarga de 250, 350 kilovatios. Y voy a finalizar con el caso de la pérgola, que es donde nosotros creemos que se unen estos dos sectores. La pérgola fotovoltaica es una gran oportunidad. Si queréis tener crecimientos en autoconsumo y recarga de vehículo eléctrico al mismo tiempo, podéis hacer propuestas de utilización de los aparcamientos al aire libre. Fijaros que en 2 plazas de aparcamiento podemos instalar 5 kilovatios pico utilizando módulos del 20% de eficiencia. Módulos monocristalinos con half cell, por ejemplo, de 330 335 vatios pico para un módulo de 60 células. Eso nos permite generar diariamente, en promedio diario, energía para poder recorrer del orden de 130 kilómetros con vehículo eléctrico cada día, simplemente utilizando la sombra del vehículo para generar esa energía y no utilizando ni un solo metro cuadrado de suelo utilizable para la agricultura o para cualquier otra actividad. Finalmente, nosotros hemos lanzado, aquellos que estuvisteis en la feria Genera, pudisteis ver nuestro nuevo producto, que es la pérgola fotovoltaica con la recarga totalmente integrada. Una belleza, una maravilla, que os invito a que conozcáis visitando nuestras instalaciones en Vila de Cavalls, en nuestra sede corporativa, para que podáis entender realmente lo majestuoso que es poder cargar el vehículo eléctrico en una instalación que no tiene interferencia con el tejado, no tiene interferencia con el edificio, simplemente está depositada en el aparcamiento, utiliza la misma infraestructura física, eléctrica, de zanjas, etcétera, para llevar el cableado de la recarga y el cableado de la potencia fotovoltaica, que puede alimentar el edificio cuando hay ausencia de demanda de la recarga, que se puede vincular a los sistemas dinámicos de gestión de la recarga para que la potencia distribuida entre los diferentes vehículos que se están cargando sea igual a la potencia disponible sobrante en el edificio más el aporte solar, y, por lo tanto, no incurrir en penalizaciones de maxímetro como estamos realizando con nuestra solución DLM, de la cual pues también os invito a que conozcáis y que os forméis, porque es una maravilla. Y también, pues lógicamente, como en este caso en Sevilla, podemos combinar la pérgola fotovoltaica con sistemas de acumulación si nuestras curvas de producción solar y de demanda para la recarga, por ejemplo, pues están muy decaladas, o, como os comentaba antes, a partir del mes de junio, para entrar en esos mercados secundario y terciario de regulación bajo lo que se está fomentando fruto de la Electricity Balancing Guideline. Y sin más, espero no haberos aburrido demasiado. Hasta aquí llega mi presentación y quedamos abiertos a poder contestar vuestras preguntas, que espero que Jonathan y Vicente pues hayan ido recopilando, porque la verdad es que presentar y leer el chat es para mí imposible. Así que tenéis mi dirección de correo electrónico, podéis dirigiros a mí directamente cuando lo queráis y emplazaros nuevamente a esa tertulia del día 15, donde aquellas preguntas que no os hayan surgido hoy o que no puedan ser contestadas porque haya a lo mejor demasiadas,
pues las podremos no contestar, sino debatir en esa tertulia del día 15. Gracias a todos y a todas, cuidaros mucho y recordad que la transición energética no se va a detener porque las condiciones que nos impulsaron a tomarla siguen ahí. Que ahora haya menos contaminación puntual porque estemos todos en casa no va a reducir para nada la presión contra el sistema. Muchas gracias, Pera. Creo que ha estado muy interesante. Hemos pasado de los 930 30 asistentes. Mira, yo te voy a ir lanzando preguntas. Como decía Peraev, tenemos más de un centenar de preguntas. Voy a hacer un filtrado así, viendo las que son de más interés general. Pero os invitamos a las tertulias energéticas, como decía Pera. A Pera le va a tocar volver a hablarnos de una manera mucho más práctica. Intentaremos responder parte de estas preguntas que nos habéis hecho y nuevas que nos hagáis el viernes pasado, Semana Santa. Mira, por ejemplo, aquí Carlos, María y algunos otros preguntaban, las baterías aún son caras, ¿no? Nos tienes que decir, Pera, pues de las baterías. Bueno, creo que he puesto una de las transparencias con cómo está evolucionando el precio de las baterías, en concreto es esta, y lo he comentado, es decir, la batería, hoy en día la batería sobre todo basada en la tecnología de ion de litio, tiene un precio elevado para las aplicaciones de autoconsumo, o que puede parecer elevado, de hecho se pueden llegar a hacer números y que ese precio sea razonable, pero porque hay más demanda que oferta. Es decir, que los fabricantes de vehículo eléctrico ahora mismo, su gran limitación de venta de unidades de vehículo no es la cantidad de gente que quiere comprar un vehículo eléctrico, sino la cantidad de vehículos que pueden llegar a fabricar. Fijaros que todos estos números de venta de vehículo eléctrico, en la cual no hemos profundizado, se están dando sin que hayan todavía salido al mercado modelos que están destinados a un público mayoritario, de los cuales, de aquellos modelos que se han anunciado y que se han abierto opciones de reserva, en cuestión de varios días, como mucho varias semanas, la producción de unidades disponibles para el próximo año ha quedado totalmente colapsada, como sería, por ejemplo, el nuevo modelo de Volkswagen, el ID3, o como fue el modelo Y de Tesla, o como es, por ejemplo, los modelos que están lanzando Ford, y por lo tanto, el precio de la batería, el precio real de la batería está bajando mucho, y el precio que vamos a ver como precio disponible para las baterías en los próximos 2-3 años se va a empezar a actualizar, porque esa creación de capacidades, como veis en la parte baja del gráfico, que para el año 2023 ahora mismo hay inversiones en marcha para triplicar la capacidad de producción de baterías que teníamos en el año 2018. Y en tan solo 5 años doblar esa capacidad, porque realmente esa es la gran necesidad que hay ahora mismo a nivel industrial, que es el poder fabricar más baterías y, por lo tanto, que su precio pueda ir a un equilibrio de oferta y demanda, y no como ahora, que estamos en un desequilibrio completo porque hay mucha más demanda que oferta. Vale, espera, voy a hacer una pregunta de Xavier Palet, pero que engloba varias preguntas cuando has hablado del código técnico de la edificación, en concreto del HE5. Dice, buenos días, entiendo que la sección HE5, generación mínima de energía eléctrica, ¿hace referencia a edificios solo de uso industrial o de cualquier sector? De cualquier sector. Mira, luego, por ejemplo, Joan Danés, y también es alguna reflexión que hacía alguno más, dice que él es instalador y que cada vez que instala los paneles le preocupa el reciclaje de todos los paneles que estamos instalando. Sí, eso nos debería preocupar de cualquier cosa que compramos o cualquier cosa que utilizamos. Es una percepción, es una preocupación normal. ¿Qué pasa con el módulo fotovoltaico? Bueno, el módulo fotovoltaico tiene una vida estimada
de entre 30 a 40 años, puesto que no tiene elementos móviles, no tiene elementos de, es cierto que hay las condiciones ambientales, pues pueden hacer que haya, por ejemplo, pues una rotura de un módulo, porque se rompa el vidrio, fruto de un estrés térmico o de una sobretensión en la estructura de fijación. Puede ser que a lo mejor pues hayamos tenido la mala suerte de utilizar módulos fotovoltaicos en cuya fabricación se haya utilizado algún aglutinante que no soporte las condiciones de radiación ultravioleta a lo largo del tiempo y que por lo tanto se oscurezca y pierda rendimiento. Es decir, que sí que es cierto que a pesar de que los módulos fotovoltaicos tengan una esperanza de vida prácticamente desconocida en el sector industrial, llegará un momento en el que esos paneles fotovoltaicos serán desmontados y serán reprocesados para aprovechar sus materias primas en nuevos productos, que pueden ser nuevos módulos fotovoltaicos o pueden ser otros productos, porque fijaros que de los elementos que más masa aportan a un módulo fotovoltaico, en primer lugar estaría el vidrio. Todos estamos acostumbrados a reciclar vidrio. El segundo sería el aluminio. Todos estamos acostumbrados a reciclar aluminio. Y el tercero serían algunos elementos como el backsheet, por ejemplo, que sí que es un laminado de diferentes compuestos de origen petróleo y que, por lo tanto, pues podrán tener o no, a lo mejor, un reciclaje más sencillo, como otros plásticos, pero luego tenemos una pequeña cantidad de silicio y algunos metales utilizados para la unión entre las células. ¿Qué me refiero? Que el módulo no es una cosa compacta, única, que dices esto es reciclable o no es reciclable. Es reciclable. De hecho, todos los fabricantes veréis que en sus documentaciones, en sus certificaciones, están adheridos a programas a los cuales van dedicando fondos para que en el momento en el cual llegue la era del reciclaje de los paneles, del procesado de esos paneles, la tecnología de separación de materiales esté disponible. Vale. Mira, espera, tenemos aquí a Carlos Piqué, que nos dice que si la superficie de la cubierta es muy pequeña en relación a la superficie construida, entiendo que está hablando de los 3.000 metros cuadrados, ¿podría darse el caso de que la potencia máxima que admitiera la cubierta fuera inferior a la mínima exigida y qué valor habría que coger entonces? ¿Cómo se podría solucionar? Si es posible, es decir, no sé, podríamos tener un edificio de 50 plantas, ¿no? Un rascacielos, en el cual la superficie total fuese edificada, fuese muy grande y le pertocara instalar los 100 kilovatios, pero que aplicando el coeficiente de superficie de cubierta, pues le tocara instalar tan solo 25 kilovatios, por ejemplo. Bueno, aquí operaría un artículo que marca que la potencia instalable no será inferior a 30 kilovatios y que la obligada no será superior a 100. Es decir, que estaría pudiendo optar en el valor de los 30 kilovatios. Si no hubiese superficie para instalar esos 30 kilovatios, debería ser argumentado. Y ya sería cuestión del área del ayuntamiento en el cual se esté solicitando esa licencia de obras, el solicitar o no alguna compensación extra a ese edificio en forma de mejora de la eficiencia energética del edificio o de aporte de otra energía renovable, como podría ser el sistema de calefacción con geotermia, por ejemplo. Vale. Mira, también nos pregunta Alberto Germán, dice, ¿la compensación se hace en energía de todo el mes o se hace comparando hora a hora? ¿Puede ser recomendable un autoconsumo si se tiene tarifa de discriminación horaria y se va volcando los consumos del hogar a los horarios más baratos? Creo que son dos preguntas.
Sí, la compensación es horaria, es decir, que durante una hora el contador que hace los cierres cuarto horarios, en la información que envía al concentrador de compañía, recordad que estamos ante equipos totalmente digitalizados, va a registrar cuánta energía ha sobrado en esa hora. Por lo tanto, a esa hora el sistema le va a dar un precio. Puede ser que hayamos cerrado, como por ejemplo pues, sucede con Som Energía o con Hola Luz, un precio fijo para ese kilovatio hora, o puede ser que tenga un precio variable, como sería, por ejemplo, el caso de factor energía. A esa cantidad de energía que nos ha sobrado durante esa hora se le da un valor económico. Y ese valor económico forma parte de una bolsa económica que se va sumando en los diferentes días del mes. Al final de mes, cuando nos llega nuestra factura de consumidor, veremos que hay la línea de cuánto debemos pagar por la potencia contratada, la línea de cuánto debemos pagar por la energía consumida de red y la línea en negativo de cuánto es el descuento que se nos aplica ese mes por el valor que ha tenido la energía que hora a hora se ha ido valorizando. La segunda pregunta, creo que lo que intenta es indicar que si tenemos una tarifa con discriminación horaria, estamos acostumbrados a desplazar nuestros principales consumos gestionables, como sería pues, la lavadora, la secadora, el lavaplatos, sistemas de calefacción, etcétera, a horas valle, que irían pues ahora en la época que estamos, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la tarde. Y que por lo tanto eso pues nos podría comportar tener todavía menos consumo en esas horas post mediodía, ¿no? A las 3, a las 4 de la tarde, en el cual tenemos horas caras de consumo al cual nosotros estaríamos entregando nuestra energía excedentaria porque ya hemos consumido en horas baratas. Bueno, aquí en cada caso hay que definir la mejor estrategia para el cliente. En principio, lógicamente, si yo voy a tener una energía propia procedente de mi tejado a un precio de armonización, a un precio de coste levelizado, que es aproximadamente la mitad del precio de mi energía en hora valle, pues a mí me va a interesar mucho más programar esas máquinas para que operen en esas horas de teórico excedente que yo puedo tener y evitar consumir esa energía ni a hora pico ni a hora valle. Pero repito, que cada caso va a requerir hacer un poco de ingeniería contable. Vale. Mira, espera, Jairo Escudero nos hace una pregunta muy técnica, casi más de reglamento, pero oye, lo mismo me vuelves a sorprender. ¿Es posible, según la normativa, instalar paneles solares en una terraza comunitaria pisable para autoconsumo eléctrico en las zonas comunes? Sí, sí que es posible. Sí que es posible. Lo que pasa es que si es una zona común, lo que va a pasar es que si la instalación es colectiva y participa el conjunto de los miembros de la comunidad, es de entender que van a estar de acuerdo en que se utilice ese espacio que es común, mientras que si la instalación la realizan uno o varios, pero no la mayoría de los residentes en esa comunidad, van a tener igualmente que solicitar el permiso a una mayoría de miembros de la comunidad. Y una pregunta, espera, esta ya es mía, curiosidad. Entonces, al ser una terraza pisable, hay que poner algún tipo de barrera, entiendo también. ¿Qué dice el reglamento? Bueno, todas las instalaciones hay que hacerlas protegiendo las instalaciones contra los posibles contactos que pueda tener cualquier transeúnte. Hay que, evidentemente, ya no es incluso lo que diga la normativa, sino que
Nosotros, una vez lleguemos a este acuerdo, esa zona de la terraza pisable se va a delimitar como uso exclusivo para la instalación de energía solar. Es decir, que por esa zona no va a transitar la gente. Perfecto, sí, supongo que también un poco por aquí. Mira, estará provocando sombras, estará, es decir, que habrá una parte que dejará de ser espacio común, transitable, para ser instalación fotovoltaica para autoconsumo. Mira, las dos últimas preguntas, porque ya estamos llegando a y media. Podríamos estar aquí toda la mañana, pero nos tenemos que poner un límite y también aparte que es que detrás tenemos otro webinario a las 12 interno. Mira, Joan Danés pregunta si saldrá un CDP con monitorización de datos y acceso a la configuración remota por Internet. Buena pregunta. En cuanto a monitorización de datos, es cierto que el CDP tiene una monitorización muy básica, accediendo desde el exterior a su web server. Tiene un web server y, por lo tanto, es accesible y podemos ver los flujos de energía que se está consumiendo, que se está produciendo, qué consigna le está dando el equipo a los inverters para modular, en el caso de que la esté dando, etcétera. También el CDP forma parte de una solución más global de monitorización que llamamos PV Monitor, PV Monitor, en el cual ya podemos incorporar también los valores de las corrientes de cada uno de los strings, podemos incluso programar un algoritmo de aviso por falta de rendimiento de la instalación, acoplándole los sensores de radiación, temperatura de paneles, etc. El CDP, de todas formas, está en un proceso, no sé si Joan ha participado en el webinar que hicimos sobre los nuevos equipos de la serie Line, no sé si se ha hecho ya ese webinario. Público no lo hemos hecho a la fuerza de ventas, pero público no lo hemos hecho. Pero avisarte, Joan, que Circutor va a lanzar una nueva familia de data loggers, de equipos con PC embebido, y dentro de esa familia se está trabajando la posibilidad de un nuevo producto, una nueva versión del CDP con mucha más capacidad y, por lo tanto, que va a poder hacer bastantes de las cosas que comentas. Vale, mira. Antes de acabar, Vicente, antes de acabar, hago un par de las más recurrentes que también tengo por aquí. Primero, comentaros a los del chat que he intentado contestar mientras tanto todas las que he podido, pero éramos 900 y era una locura. Espera, la última y algunas de ellas ya las había contestado. Yo tengo otra, y digo un par recurrentes sobre todo. Que esta seguro le gusta a Pera. Me comentaban que ven un problema en el momento en que el parque automovilístico crezca y se junten con muchos coches para hacer la recarga. Entonces, Pera, ¿tú qué tienes que comentar a esto? Cuando hayan tantos vehículos que tengan miedo de si vamos a poder recargarlos o no. Bueno, yo creo que ese es una idea o es una preocupación muy generalizada, pero fijaros que simplemente con lo que he mostrado con nuestras pérgolas fotovoltaicas, el hecho de que con el propio espacio que ocupa el vehículo cubierto con paneles fotovoltaicos podemos generar en promedio diario anual del orden de 60-65 kilómetros día, y que el promedio de movimiento de los turismos, de los vehículos privados, en las últimas estadísticas estaba sobre el orden de los 30-35 kilómetros día. Es decir, que la propia captación de electricidad la propia conversión de electricidad en lo que es la captación de radiación sobre el vehículo aparcado mientras trabajamos, mientras estamos en el supermercado, mientras estamos en una estación en un park and ride porque hemos dejado el coche para tomar el tren o el metro, podemos estar produciendo más de la energía que vamos a utilizar en el movimiento diario. El sistema puede absorber muchísima carga eléctrica todavía. Fijaros que en el gráfico de potencia de generación instalada, según Red Eléctrica, estamos en 104 gigavatios, 104.000 megavatios, cuando la demanda anual rara vez supera los 35.000. Los datos históricos, cuando no había medidas de ahorro energético, nos marcan en máximos históricos de 44.000.
megavatios, es decir, que tenemos el triple de potencia de capacidad de generación que la demanda máxima actual histórica. Además, eso en cuanto a la generación, en cuanto a la distribución de energía y por lo tanto, en cuanto a la conexión de los vehículos, es cierto que en algunos lugares puede haber más conflictividad. En los aparcamientos de comunidades de vecinos ya existentes donde no había prevista, porque se habían ejecutado antes de que la normativa obligara a prever la preinstalación de la recarga de fotovoltaica, sí, puede haber en algún caso algún conflicto. Pero van a aparecer muchas oportunidades porque a lo mejor 2 manzanas más allá hay un centro comercial que durante toda la noche el aparcamiento está libre de usuarios y que tiene a lo mejor 200 o 300 o 400 kilovatios de potencia disponibles y que puede hacer un servicio de recarga nocturna a unos precios muy módicos. Yo creo que vamos a encontrar soluciones a todos esos problemas. No, en Noruega, como os he repetido, ya están en el 75% el mes pasado de venta de vehículo eléctrico. Es uno de nuestros principales mercados donde vendemos puntos de recarga. Y ahí se han ido encontrando soluciones y no ha habido colapso. Luego también preguntaban sobre el tema de la segunda vida de las baterías. Espera, sé que tú también tienes conocimiento de qué se hacen y para qué se utilizan las baterías de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Bien, es un tema muy interesante. La verdad es que casi al final del vehículo eléctrico va a ser como la frase, perdón por los animalistas, pero de que del cerdo se aprovecha todo. Pues sí, cuando un vehículo eléctrico que tiene una batería de 40, de 50 kilovatios hora, acaba lo que podemos decir su vida práctica, es decir, que ya ha perdido pues, entre un 15, un 20, un 25% de su capacidad y por lo tanto pues esos 40 se han quedado reducidos a 30 y a lo mejor esos 30 kilovatios hora ya no nos son útiles de cara al desplazamiento, a nuestra autonomía, ¿no? Necesitamos volver a tener autonomía de 40 kilovatios hora. Esa batería es recuperable. Lo que se hace es que se desmonta el pack, se desmonta porque lógicamente la batería se adapta a la forma del vehículo, pero esa batería está formada de bloques, de unidades más pequeñitas interconectadas. Se testean todas esas unidades, se reconfiguran, es decir, que se repaquetizan bajo otro formato y se utilizan para la acumulación de energía en uso residencial, en edificios. El caso más emblemático quizá pues sea hoy en día a nivel de piloto, pues el estadio de fútbol Johan Cruyff de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? El Ámsterdam Arena, ¿no? Donde ahí el plan es que tenga más de 1 megavatio hora de capacidad de acumulación de energía el propio estadio, utilizando baterías de segunda vida de los vehículos Nissan Leaf. Recordar que un estadio de fútbol, por ejemplo, tiene un pico de consumo terrible cuando hay un evento por los sistemas de iluminación, etcétera, pero que el resto del tiempo pues tiene un consumo muy bajo, con lo cual pues cubrir una parte de ese pico con esa acumulación y durante el resto de días poder jugar a nivel de agregación de la demanda con guardar energía en horas valle o en horas de exceso de producción del sistema para luego retornarla a un mejor precio en horas pico, pues es algo que ya se está haciendo en todos esos países, en el centro de Europa. Vale, oye, pues espera, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes. Os esperamos en el webinario de mañana y pasado Semana Santa os esperamos también y nos gustaría contar con vosotros en las tertulias energéticas. Insisto, si estáis atentos a nuestras redes sociales o os inscribís en nuestro newsletter, de seguida que lo publiquemos, os lo haremos llegar. Venga, por mi parte, igual que empezaba, acabar, desear que os cuidéis mucho, que tanto vosotros como vuestras familias gocéis de muy buena salud y que lo más rápido posible salgamos de esta crisis sanitaria. Un fuerte abrazo, yo os dejo aquí, que se despida Pera y el viernes que viene lo podéis volver a tener online. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias también por mi parte. He intentado contestar todo lo que he podido y ya pasé